Se piensa de forma inapropiada que la naturaleza crónica recidivante del consumo de drogas y otras sustancias implica que el tratamiento no es útil. Esto lleva a que los clínicos ignoren las múltiples oportunidades de intervención en el proceso de la enfermedad. Es por esto que los problemas relacionados con consumo de drogas y otras sustancias siempre deben abordarse con el mismo grado de persistencia que el empleado en otros trastornos médicos recidivantes. Podemos decir que entre los individuos que consumen drogas, el 53% presentan un trastorno psiquiátrico concomitante. La marihuana continúa siendo la droga ilegal de mayor consumo, seguida por el consumo no médico de fármacos prescritos y fármacos sin receta. Las drogas ilegales de consumo más frecuentes son la cocaína y la marihuana. En los últimos años, la prescripción liberal de medicamentos de opioides en la comunidad han tenido una función significativa en el desarrollo de este problema de salud pública. Adicción. Algo que tienen en común el consumo de sustancias es la alteración de los sistemas endógenos de recompensa del encéfalo. Las que son más adictivas actúan interrumpiendo los circuitos de dopamina del sistema nervioso central. Aumenta la dopamina en la sinapsis de forma aguda y se alteran los circuitos que median la motivación, los impulsos y el control inhibidor. Y este incremento es gratificante en los individuos que tienen una densidad anómalamente baja de receptores D2 de dopamina. La baja disponibilidad de D2DR se asocia con un mayor riesgo de consumo de cocaína, heroína, metanfetamina y alcohol. El consumo crónico de una disminución significativa y de larga duración de la función encefálica dopaminérgica también se asocia con disfunción de la corteza prefrontal, incluido la corteza orbitofrontal. Cocaína. Actualmente la cocaína sigue siendo la principal droga consumida después del alcohol, relacionada con ingresos hospitalarios, violencia familiar y otros problemas sociales. Incluso los individuos con perfil psicológico normal son vulnerables al consumo compulsivo de cocaína. El consumo agudo de cocaína produce euforia intensa que suele asociarse con un aumento del deseo sexual y mejor función sexual. Estas gratificaciones se siguen a menudo tras el consumo de depresión moderada a grave, que estimula una intensa motivación a volver a consumirla. La respuesta inicial a la cocaína depende de la elevación de dopamina mediante el bloqueo del transportador de recaptación de dopamina, lo que inhibe la recaptación de la dopamina sináptica. Si hablamos del consumo crónico de cocaína, podemos añadir que este acontecimiento conduce a una infrarregulación de los receptores de dopamina y finalmente a la depleción de la dopamina sináptica, que se piensa que es la causa de la depresión tras su uso. Al igual que otros estimulantes, la cocaína también altera la síntesis y recaptación de serotonina. Otros receptores afectados son los de la noradrenalina, N-metilaspartato, ácido aminobutírico GABA y los receptores de opiáceos. La combinación de cocaína y marihuana produce una euforia más intensa y más carbotoxicidad que la cocaína aislada. Los síntomas característicos asociados con la intoxicación aguda de cocaína son anorexia, insomnio, ansiedad, hiperactividad y también pueden observarse signos de hiperactividad adrenérgica. También pueden presentar movimientos estereotipados de la boca, la cara o las extremidades. Cuando se esnifa puede aparecer rinitis y con cocaína purificada puede aparecer bronquitis. Las crisis del gran mal son una complicación infrecuente y los pacientes las describen como luces de nieve. El problema psiquiátrico más grave asociado al consumo crónico es la psicosis inducida por cocaína, con alucinaciones visuales, auditivas y delirios paranoides a menudo asociados con conducta violenta. Las dosis elevadas de estimulantes también pueden causar un estado de excitación y confusión mental conocido como delirio por estimulantes. El tratamiento. El consumo ocasional de cocaína no requiere tratamiento específico excepto por sobredosis mortal. Para el delirio y la agitación inducidos por estimulantes se recomiendan dosis altas de benzodiazepinas. Los neurolépticos deben evitarse por el riesgo de hipertemia potencialmente mortal. El consumo crónico de cocaína produce tolerancia, dependencia psicológica grave y dependencia fisiológica, como insomnio o hiperinsomnia y ansiedad. Los fármacos que incrementan la función de las catecolaminas en el sistema nervioso central pueden reducir deseo por la droga, aunque tienen un beneficio clínico limitado.
Existen ciertos indicios de que la amantadina y el propanolol son útiles en individuos con síntomas de abstinencia grave, pero la principal complicación es la depresión grave con ideación suicida. Si esto ocurre, normalmente el paciente requiere un ingreso psiquiátrico. Es casi imposible para el paciente volver a una pauta de consumo ocasional controlado cuando ya has empezado con un consumo crónico de cocaína. También el tratamiento debe ser guiado para la abstinencia de otras sustancias y también de la cocaína. Por añadir que en programas de autoayuda en 12 pasos y la terapia cognitivo-conductual parecen ser útiles especialmente en individuos con dependencia más grave y en los que tienen trastornos concomitantes. Es importante decir que no existe todavía una farmacoterapia aprobada por la FDA para la dependencia de cocaína actualmente. Anfetaminas. Consumo. Su acción principal es un aumento de la dopamina sináptica a través de la liberación de dopamina de la sinapsis. La metanfetamina también bloquea el DHT. Con una subida de dopamina que es más intensa y de duración más prolongada, dura desde 8 hasta 24 horas. El consumo a largo plazo puede causar deterioro cognitivo. La tomografía muestra pérdida de DHT en el caudado y el putamen, y la resonancia magnética disminución de perfusión en el putamen y la corteza prefrontal. Así como pérdida de volumen en la amígdala y el hipocampo. Con una evaluación médica se puede identificar el tipo de consumo y por lo general son para controlar la obesidad y después lleva a consumo crónico. Se desarrolla tolerancia rápidamente y puede llegar a tomar 100 miligramos al día en un esfuerzo infructuoso por controlar el peso. Y puede tratarse suspendiendo súbitamente la droga o reduciendo la dosis gradualmente y ofrecerle al paciente un programa más adecuado para controlar su peso. Los signos y síntomas por intoxicación aguda son similares a las del consumo de cocaína. Los efectos a largo plazo son depresión, disfunción encefálica y pérdida de peso, y tanto la intoxicación aguda como crónica puede desarrollar una psicosis paranoide sin delirio. La paranoia también puede aparecer en consumidores crónicos. Puede aparecer psicosis paranoide con o sin otras manifestaciones de intoxicación por anfetaminas. Y lo distingue la ausencia de desorientación. Es indistinguible químicamente de un episodio esquizofrénico agudo tipo paranoide, y el diagnóstico correcto suele hacerse de forma retrospectiva, basándose en los antecedentes de consumo y una analítica de orina positiva. Otras características del consumo crónico son los problemas dentales, calambres musculares, estreñimiento, perforaciones nasales y lesiones de excoriación cutánea. La orina puede tener un olor rancio por los compuestos de amoníaco que se usan. Tratamiento. Pueden retirarse de forma abrupta si la intoxicación es leve. La agitación del paciente puede manejarse solo mediante reafirmación. Se le puede hablar de forma condescendiente, en gran parte como si se manejara una reacción adversa a la LSD. Si es necesaria sedación, los fármacos de elección son las benzodiazepinas. La mayor parte de los signos de intoxicación desaparecen de 2 a 4 días. El principal problema es el tratamiento de la depresión al suspender el consumo. En los casos leves, esta depresión puede manifestarse con letargia y con la tentación de consumir para aumentar la energía. En casos graves se puede presentar ideación suicida y requerir tratamiento psiquiátrico hospitalario. Incluso con apoyo y psicoterapia, la mayoría de los pacientes presentan síntomas depresivos durante 3 a 6 meses tras la suspensión del consumo crónico. Opioides. La percepción de las drogas de prescripción como menos perjudiciales que las drogas ilegales probablemente ha contribuido al problema del incremento de consumidores de opioides. Debido a la frecuencia de prescripción de analgésicos, se consideran la segunda droga de inicio después de la marihuana ilegal. Con la progresión del consumo, muchos individuos se pasan a la heroína. ¿Cómo actúan? Los opioides actúan mediante la unión del receptor de opioides. La unión a los receptores del área tegmental anterior estimula la liberación de dopamina, lo que activa los centros de recompensa encefálicos del núcleo accumbens.
que producen los opiáceos. Los opiáceos producen una gran variedad de efectos como analgesia, euforia, sedación, disminución de secreciones, náuseas, vómito, estreñimiento, miosis, vacilación urinaria e hipotensión. Los signos clásicos de la abstinencia de opiáceos se reconocen fácilmente y en general comienzan entre las 8 y 12 horas después de la última dosis. Los pacientes adictos a la oxicodona pueden presentar un síndrome de abstinencia especialmente grave y prolongado, y por tanto requieren altas dosis de opiáceos para su adecuado control. Ahora vamos a hablar de la terapia sustitutiva con opiáceos. Las regulaciones de la FDA la definen como el tratamiento durante más de 30 días con un opiáceo aprobado. En el contexto clínico de la metadona, el tratamiento de mantenimiento se inicia con una dosis oral de 20 a 30 miligramos al día. Se incrementa diariamente en 10 miligramos hasta conseguir una dosis que elimine los síntomas de la abstinencia y también de que bloquee el deseo por la droga. Para estabilizar a la mayoría de adictos y bloquear el efecto eufórico de los opiáceos ilegales, se requieren dosis en el intervalo de 80 a 120 miligramos al día. La buprenorfina, un agonista parcial de opioides, produce un estado más leve de dependencia de opiáceos. Puesto que solo activa parcialmente el receptor de opiáceos, no suprime la función del tronco del encéfalo y es relativamente segura en caso de una sobredosis. La buprenorfina puede usarse en el tratamiento de los pacientes que cumplen criterios de dependencia de opioides del DSM-5. Al contrario que la metadona, el tratamiento con buprenorfina no requiere confirmación de antecedentes de 1 año de adicción. Y para iniciar el tratamiento se instruye al paciente para que se contenga de consumir heroína o cualquier otro opiáceo durante al menos 24 horas. Una vez confirmada la abstinencia y controlada con una escala como la escala clínica de abstinencia a opiáceos, el tratamiento debe comenzar. La terapia sustitutiva con opiáceos es muy eficaz, ya que reduce el consumo de drogas ilegales, la tasa de mortalidad, conducta delictiva y transmisión de hepatitis y VIH. Ahora vamos a proceder a explicar la terapia con antagonistas de opiáceos. La naltrexona es un antagonista del receptor de opiáceos que está disponible como fármaco oral desde hace muchos años, por lo que ocupa completamente el receptor de opioides y evita los efectos euforizantes de los agonistas como la heroína o la oxicodona. Por ello, los pacientes que toman naltrexona no alcanzan la sensación de subida reforzante y eso resulta en una reducción del modelo de consumo. El tratamiento del paciente hospitalizado adicto a los opiáceos. Si un paciente ya ha recibido tratamiento sustitutivo con opiáceos antes del ingreso hospitalario, el personal debe confirmar la dosis de metadona o buprenorfina y no modificarla sin consultar con el médico responsable de su tratamiento ambulatorio. El tratamiento sustitutivo con opiáceos no debe suspenderse a menos que haya acuerdo total entre el paciente y el médico hospitalario. Esta desintoxicación no suele tener éxito, en particular si el paciente sufre el estrés de una enfermedad médica o quirúrgica concomitante. El tratamiento de mantenimiento debe mantenerse hasta que el individuo se haya recuperado totalmente de la enfermedad actual. El establecimiento de la dosis adecuada de metadona para un adicto de la calle es un proceso de ensayo y error, puesto que la calidad de heroína de la calle nunca es incuestionable. Solo si el paciente es bien conocido como un gran consumidor, se comenzará con una dosis de 30 miligramos y si refiere un hábito leve, puede empezar el tratamiento oral con una dosis de 10 miligramos. Bueno, el tratamiento del mantenimiento ambulatorio a largo plazo con éxito generalmente utiliza dosis diarias de entre 80 y 120 miligramos, aunque para controlar los síntomas de abstinencia en el contexto hospitalario pueden ser adecuadas dosis más bajas.
Y un paciente con adicción a opioides debe mantenerse con una única dosis diaria oral que le mantenga cómodo. Ahora vamos a la desintoxicación hospitalaria. Si el paciente requiere una retirada inmediata de las drogas, los síntomas de abstinencia deben controlarse en primer lugar con metadona. La reducción posterior de la dosificación debe realizarse de forma más gradual. En particular, si el paciente experimenta un deseo significativo por la droga o síntomas de abstinencia. Los síntomas de dolor crónico y los trastornos de ansiedad, en particular el trastorno de angustia, también pueden intensificarse durante la desintoxicación. Debe aportarse tratamiento sintomático según la necesidad. La clonidina puede usarse como fármaco alternativo ya que suprime los síntomas noradrenérgicos de la abstinencia, sin embargo, no es aceptable para muchos pacientes dependientes de opioides porque no suprime adecuadamente los síntomas subjetivos de la abstinencia. La buprenorfina también ha sido eficaz para la desintoxicación hospitalaria a corto plazo en adictos opiáceos. Además, la desintoxicación con buprenorfina es más cómoda que con metadona o clonidina. La frecuencia de finalización con éxito de la desintoxicación con buprenorfina es casi un 65% mayor que la comunicada para clonidina, aunque las técnicas que permiten la desintoxicación de opiáceos segura y rápida, los clínicos deben reconocer que la desintoxicación aislada tiene poco éxito frecuentemente como tratamiento de cualquier adicción. Ningún individuo puede darse de alta mientras está recibiendo metadona, a menos que vuelva a un programa de mantenimiento o que rechace específicamente la desintoxicación. E independientemente de la forma de terapia sustitutiva, todos los pacientes requieren servicios complementarios de asesoramiento y rehabilitación. Con respecto al tratamiento ambulatorio de desintoxicación, el propósito fundamental de este es controlar los síntomas de abstinencia al tiempo que se reduce gradualmente la dosis de opiáceos. La ventaja principal de la desintoxicación ambulatoria es que la intervención más gradual reduce mucho la gravedad de los síntomas de abstinencia. Con la aprobación de la buprenorfina, los clínicos han comunicado un éxito con este fármaco para la desintoxicación ambulatoria. Se puede aclarar que, incluso en los pacientes más motivados, la frecuencia de recaída a los 12 meses generalmente excede el 82%. Con respecto al tratamiento del dolor en pacientes que reciben terapia sustitutiva con opiáceos, la determinación de la dosis adecuada de fármacos para el dolor en un paciente que recibe terapia sustitutiva con opiáceos es un problema clínico frecuente. Si se requiere control del dolor en las personas adictas, deben administrarse dosis estándar de otros estupefacientes, además de su dosis de mantenimiento de metadona. La pentazocina y otros agonistas parciales de opiáceos están contraindicados en estos pacientes. De forma similar a la metadona, la buprenorfina aportará una analgesia más eficaz si la dosis de mantenimiento diaria se reparte y se administra con una pauta cada 8 horas. En los pacientes en mantenimiento con buprenorfina, el dolor también puede tratarse con analgésicos no opiáceos, analgesia regional o sedación consciente. En cuanto a la prevención y tratamiento de la sobredosis de opiáceos es una urgencia médica y requiere atención para mantener las vías respiratorias, la respiración y la circulación, es decir, el ABC de la reanimación. Se aconseja a los médicos que atienden a los consumidores o a los adictos a opioides o heroína que eduquen a sus pacientes, así como a sus familiares y amigos, sobre el riesgo de la sobredosis. Benzodiazepinas, neurología. Son clasificadas como agonistas del GABA. Se unen a una subunidad del receptor de GABA. La unión con el receptor abre los canales de iones cloruro y aumenta el gradiente eléctrico a través de la membrana celular, haciendo a la neurona menos excitable. Sus principales efectos clínicos son sedación, reducción de la ansiedad y aumento del umbral convulsivo. La unión al receptor GABA a largo plazo puede alterar el número de receptores o cambiar la afinidad del hígado por el receptor. Modelos de consumo crónico frente a la adicción.
pueden producir dependencia, especialmente cuando se utilicen dosis elevadas o durante periodos prolongados. Hasta un 45% de los pacientes que reciben dosis estables a largo plazo muestran dependencia de abstinencia fisiológica. Los síntomas con dosis altas y bajas son ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, temblor, náuseas, vómitos y anorexia. Pueden ocurrir convulsiones y reacciones psicóticas. Las más frecuentes son similares a las que ocurren con la abstinencia a hipnóticos sedantes y disminuyen a las 2 semanas. Las que tienen un inicio de acción rápido, como el diazepam, son las más buscadas, porque se supone que tienen un mayor potencial de acción que las de inicio de acción lento. Es importante distinguir entre un drogadicto que consume benzodiazepinas, principalmente para colocarse, mezclándolas deliberadamente con alcohol y otras drogas, y un individuo que las toma adecuadamente bajo supervisión médica. El consumidor puede desarrollar dependencia fisiológica y psicológica. En la sobredosis, el flumacenilo es un antagonista específico de las benzodiazepinas, que revierte los efectos mortales de la sobredosis. Debe administrarse una dosis inicial de 0,2 miligramos en 30 segundos, seguida de una segunda dosis de 0,2 miligramos si no hay respuesta tras 45 segundos. Esto puede repetirse a intervalos de 1 minuto hasta una dosis acumulada de 5 miligramos. Está contraindicado en individuos dependientes de benzodiazepinas o en los que toman antidepresivos tricíclicos, ya que puede provocar convulsiones. Abstinencia. En los casos en que existe una adicción clara a benzodiazepinas o cuando el paciente desea detener el consumo de estos fármacos, es importante que la desintoxicación se realice bajo supervisión médica. Durante el proceso pueden tener un incremento temporal de los síntomas de ansiedad. El abordaje más sencillo para la desintoxicación es la reducción gradual de la dosis, que puede alargarse durante varias semanas o meses. Cuando se desea una desintoxicación más rápida, la reducción de la dosis puede finalizar en 2 semanas con el paciente ingresado. En algunos casos, este proceso rápido de abstinencia produce un grado aceptable de angustia subjetiva. La mayoría de los pacientes parecen tolerar bastante bien la desintoxicación con clonazepam. Dado el proceso prolongado de reducción progresiva de la dosis tras finalizar la desintoxicación, los pacientes experimentan una evolución más suave de la abstinencia con una mínima ansiedad de rebote. Otro enfoque alternativo para la desintoxicación hospitalaria es una pauta de reducción progresiva con antiepilépticos durante 3 o 4 días. Hipnóticos sedantes. Consumo. El consumo de depresores del sistema nervioso central supone una elevada frecuencia de las visitas a emergencias, relacionado con intentos de suicidios y sobredosis accidentales. Más recientemente se ha observado un aumento significativo en las consultas relacionadas con zopidem. Síndromes clínicos. Una persona intoxicada por estos presenta muchas características diagnósticas asociadas a la intoxicación alcohólica: presencia de habla disártica, marcha inestable y nistagmo vertical o horizontal. Mantenido en ausencia de olor a alcohol en el aliento hace pensar el diagnóstico. Puesto que los drogadictos frecuentemente mezclan estos, se puede confundir. Los efectos conductuales de la intoxicación por barbitúricos puede variar hasta en la misma persona dependiendo del entorno y de sus expectativas. Los individuos que consumen principalmente para controlar la ansiedad o el estrés pueden estar somnolientos o elevadamente confusos como resultados de una sobredosis. En adultos jóvenes, una dosis similar puede producir excitación, conducta muy escandalosa y pérdida de inhibición. Cuando se desarrolla tolerancia en el adicto a barbitúricos, un aumento de solo un 10 al 20% de dosis habitual puede ser mortal. En una sobredosis pueden observarse diversos signos y síntomas dependiendo del fármaco o la combinación usada, del tiempo desde la ingestión y de la presencia de enfermedades médicas concomitantes. Inicialmente se encuentra letárgico o semicomatoso. La frecuencia del pulso es lenta, pero otras funciones vitales suelen ser normales. A medida que aumenta el grado de intoxicación, deja de responder a estímulos dolorosos. Desaparecen los reflejos y existe una depresión gradual de la frecuencia respiratoria. Finalmente se sigue de colapso cardiovascular. La anoxia secundaria puede causar pupilas fijas y dilatadas. Las medidas de apoyo consisten en mantener las vías respiratorias permeables. Los casos graves de sobredosis pueden requerir diálisis
o hemoperfusión con resina de carbón activado. Abstinencia. Pueden mantenerse con una gran variedad de signos y síntomas, como ansiedad, insomnio, hiperreflexia, náuseas y vómitos, o en ocasiones con delirio y convulsiones. Los síntomas de abstinencia leves generalmente comienzan de las 24 a 36 horas después de la última dosis. La frecuencia del pulso y la respiración generalmente está elevada. Puede aparecer fiebre y en los casos graves y hiperreflexia peligrosa. Los síntomas graves de abstinencia como convulsión o delirio indican que se ha consumido más de 900 miligramos al día de secobarbital. Dado el peligro de las convulsiones, la abstinencia a barbitúricos debe realizarse solo de forma hospitalaria. Las crisis del gran mal ocurren cuando generalmente se observa en el tercer y séptimo día, aunque se han comunicado casos de convulsiones hasta 14 días después de finalizar la desintoxicación controlada médicamente. El delirio por abstinencia es menos frecuente que las convulsiones y aparece infrecuentemente a menos que sea procedido por ellas. Generalmente comienza entre el cuarto y el sexto día tras detener el consumo de la droga y se caracteriza por alucinaciones visuales y auditivas, delirios y fluctuación del nivel de conciencia. Tratamiento de la abstinencia. El principio básico es retirar el fármaco adictivo lentamente para evitar convulsiones. Primero debe establecerse la dosis diaria que produzca toxicidad leve. El tratamiento se inicia con una dosis oral de prueba de 200 miligramos de pentobarbital, un barbitúrico de acción corta. Si no aparecen cambios físicos después de una hora, probablemente el hábito del paciente supera los 1200 miligramos de pentobarbital al día. La presencia de habla disártica e intoxicación, pero no de sueño, indica un hábito de 400 a 600 miligramos al día. Después puede administrarse al paciente el requerimiento diario calculado dividido en 4 dosis, igual por vía oral cada 6 horas. Si aparecieran signos de abstinencia, la dosis diaria estimada puede incrementar un 25%. Después de establecer una dosis diaria que produzca solo toxicidad leve, el pentobarbital se sustituye por fenobarbital y después se retira a una velocidad de 30 a 60 miligramos por día. Tratamiento hospitalario y derivación. El tratamiento eficaz requiere una evaluación extensa de los problemas psiquiátricos del paciente y el desarrollo de planes de tratamiento a largo plazo antes del alta. La falta de cooperación del paciente y sus frecuentes demandas de más fármacos suele ser consecuencia de la ansiedad y el temor a las convulsiones por abstinencia. Esta ansiedad se alivia si el médico explica extensamente el procedimiento y asegura al paciente que los miembros del personal saben cómo manejar la abstinencia y que las convulsiones se evitarán si él coopera con el programa. Los adictos se han condicionado a esperar el rechazo y la hostilidad del personal médico. La confianza y la cooperación necesaria para un tratamiento exitoso no pueden establecerse a menos de que los médicos muestren mediante su conducta que están genuinamente preocupados por el paciente y que son competentes para tratar la abstinencia. Para pacientes jóvenes es necesario un cronograma activo de terapia física y lúdica. En condiciones ideales, el paciente debe conocer al futuro terapeuta antes del alta. Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos son complementos útiles para cualquier programa de tratamiento ambulatorio. Drogas de fiesta. Durante los años 90 aumentó de forma constante el consumo de las drogas de fiesta, principalmente de MDMA o éxtasis y de GHB y ketamina. La MDMA tiene efectos similares a la anfetamina y también alucinógenos. Su mecanismo de acción principal es a través de un efecto agonista indirecto de la serotonina, pero también influye en la dopamina y los sistemas neurotransmisores. Estas drogas aumentan la dopamina sináptica y alteran la neurotransmisión serotoninérgica, y es por esto que los consumidores experimentan intensos sentimientos de empatía. En cantidades tóxicas produce distorsión de la percepción, confusión, hipertensión, hipertemia potencialmente mortal. Con el consumo crónico se deplecionan los depósitos de serotonina, las dosis posteriores producen una subida menos intensa y efectos secundarios más desagradables. El GHB, oxíbato sódico, es estructuralmente similar al GABA y actúa como un depresor del sistema nervioso central.
El GHB tiene un índice terapéutico relativamente bajo. Una dosis tan baja como el doble de la que produce euforia puede causar depresión del sistema nervioso central. La ketamina es un antagonista no competitivo del receptor NMDA, que clasifica como anestésico disociativo. La ketamina, al igual que la fenciclidina, se une al receptor NMDA y bloquea la acción de la neurotransmisión excitadora, afecta a la percepción, la memoria y a la cognición. De baño. Ha habido un rápido incremento en el número de comunicaciones de consumo de diversos derivados sintéticos de la metcatinona, la mefedrona o la metilendioxipirovalerona. Estos compuestos son sustancias de la lista 1 de la DEA que se consideran ilegales solo para el consumo humano intencionado. Se han vendido ilegalmente como alimento vegetal o sales de baño, no apto para consumo humano. Estas sustancias derivadas del khat, una planta de flores del este de África, contienen catinona, un análogo de la anfetamina, que en algunas culturas africanas han mascado durante siglos. Recientemente se han aislado la catinona de la planta del khat, que se transforma en metcatinona más potente. Se vende como un polvo cristalino o blanco, tostado, que puede ingerirse o administrarse por vía nasal o rectal. La dosis media es de 5 a 20 miligramos. Los efectos psicoactivos comienzan de 3 a 5 miligramos. El consumo aumenta la dopamina y la serotonina intracelulares. Por sus efectos sobre los transportadores de recaptación, la exposición prolongada lleva a patrones de consumo adictivo. Los efectos subjetivos comprenden euforia, estado de ánimo empático, estimulación sexual, mayor enfoque mental y aumento de energía. La oleada máxima aparece a los 90 minutos y los efectos duran de 3 a 4 horas. La experiencia total puede tener una duración de hasta 8 horas y a menudo se sigue de un bajón. Los efectos psíquicos más intensos pueden consistir en crisis de angustia, agitación, paranoia, alucinaciones, psicosis y conductas agresivas, violentas o autodestructivas extravagantes. Entre los efectos físicos destacan taquicardia, hipertensión, arritmias, hipertermia, sudoración, convulsiones, edema cerebral, infarto al miocardio y hasta la muerte. El diagnóstico diferencial debe hacerse con el consumo de cocaína, anfetaminas, LSD o PSP, así como con síndrome serotonérgico o toxicidad anticolinérgica. El tratamiento consiste en benzodiazepinas para la agitación aguda. Los antipsicóticos deben usarse con precaución. La drogadicción mixta. Cada vez hay un número mayor de pacientes adictos a diversas combinaciones de drogas y otras sustancias, como benzodiazepinas, cocaína, alcohol y opiáceos. El diagnóstico exacto es difícil debido a los hallazgos físicos inconstantes y confusos. Para confirmar el diagnóstico se requiere análisis de sangre y orina. Un paciente adicto tanto a los opiáceos como a los hipnóticos sedantes deben mantenerse con metadona o buprenorfina mientras se retira el barbitúrico u otro hipnótico sedante. Los problemas de conducta deben abordarse como criterios y limitar firmemente el entorno para el éxito. Algunos pacientes con sobredosis o problemas médicos secundarios al consumo de drogas no son adictos fisiológicamente a ninguna de ellas, a pesar de los antecedentes de consumo de múltiples drogas. Su conducta de consumo generalmente está asociada con una psicopatología grave. En estos pacientes debe realizarse una evaluación psiquiátrica amplia y pueden requerir tratamiento a largo plazo.